Hola, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí en esta octava versión del Summit de País Digital. Eh, la verdad es que estamos pasando por momentos muy difíciles, muy complejos. Estamos siendo muy afectados en muchos aspectos sociales, mucha gente sufriendo, las industrias cayendo. Y bueno, lo que quiero compartir hoy día con ustedes es quizás una forma de poder intentar resolver, yo diría más a mediano y largo plazo, o que sea un ingrediente para poder resolver a mediano y largo plazo lo que se nos viene por delante, ¿no es cierto?, nuestra recuperación. Y por eso quiero compartir hoy día con ustedes una idea que es que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la conformación de ecosistemas digitales para poder intentar resolver esto. A continuación, les presento un poco de qué se trata esto de ecosistemas digitales. Bueno, antes que nada, para poder entender bien desde dónde vinimos y hacia dónde queremos ir, quiero dar un poquito de contexto, ¿sí? Y partir hablando, ¿no es cierto?, de un Chile antes de la crisis, eh, luego mirar un poquito en profundidad los efectos que ha tenido esta pandemia, cómo ha sabido afectar a nuestra vida, nuestro trabajo, ¿sí?, nuestras relaciones sociales permanentes, las primeras reacciones que hemos tenido para poder intentar salir o sobrellevar, ¿no es cierto?, estos momentos, y finalmente plantear este esquema que les estoy comentando de ecosistemas digitales como una posible solución a este problema, o parte de una solución a este gran problema. ¿Cómo estábamos en Chile hasta hace, digamos, algunos meses atrás? Chile es un país que estaba el año 2019 con un crecimiento moderado. Aquellas industrias que tenían niveles de digitalización mayor, como el caso del sector financiero, con un nivel de bancarización todavía con muchas posibilidades, con muchas transacciones, con 11 millones de clientes conectados, lo que tiene que ver con la banca online, por dar algunas cifras, con un 80% de penetración de Internet por cualquier medio que se disponga y con una penetración o un uso de Internet a nivel fijo, a nivel de los hogares y las industrias bastante menores, cercanos al 30%. Y por lo tanto, en una situación, yo diría, de economía un poquito detenida y con niveles de digitalización todavía con mucha oportunidad. Ese era el Chile que teníamos hasta hace algunos meses atrás. Por lo tanto, con montones de desafíos que esperábamos, ¿no es cierto?, para el 2020 y en adelante, previo a conocer lo de la pandemia. ¿En qué estaban en general las empresas en términos de digitalización? Se ha hablado mucho de transformación digital y es interesante entender también cómo las empresas estaban aquí. Las que tenían un mayor nivel de digitalización en general eran las empresas más bien orientadas a productos masivos, a retail, la banca, ¿no es cierto?, el mismo retail, el comercio, el gran comercio, las telecomunicaciones, donde en general el uso de la tecnología como Big Data Analytics, en general mucho análisis de datos, de predicciones, estaban concentrados ahí. Y podíamos o formular nuevas ofertas o manejar los canales digitales de una manera mucho más inteligente. El sector de la industria más pesada, en particular la minería, con bastante focalización en lo que tiene que ver con eficiencia y por lo tanto en procesos de automatización, ¿sí? Los camiones autónomos son una solución que viene operando hace rato ya en la minería y hoy día con bastante más intensidad en el mundo de IoT, ¿sí? Internet de las cosas, conectando dispositivos, extrayendo datos, teniendo sistemas, ¿no es cierto?, y haciendo análisis sobre ellos, pero en particular para mejorar eficiencia. El mundo del sector más de servicio y en particular en los servicios, por ejemplo, como la hotelería, los restaurantes, con una bajísima penetración, ¿no es cierto?, digital, en la mayoría de los casos, páginas web, sistemas de reserva, algunos sistemas, ¿no es cierto?, de apoyo a lo que es la cadena del restaurante, su cocina, pero no más que eso. Y en general, obviamente, son industrias que son tremendamente físicas, ¿no es cierto?, donde las personas acuden y por lo tanto
están muy expuestas a el problema, ¿no es cierto?, de no asistencia. No hay una capacidad, o no había una capacidad en ese minuto de reaccionar mediante la digitalización o de adaptar mi modelo de negocio vía modelos digitales. En general, los restaurantes de alto nivel no tenían ese tipo de soluciones. Y luego está todo el mundo, Soho, pyme, ¿no es cierto?, empresas más pequeñas, ¿no?, comercio en general, detallista, donde la verdad es que el nivel de digitalización yo diría que estaba cercano a ser nulo, digamos, con un espacio ahí de apoyo muy relevante y donde teniendo además que resolver los problemas de digitalización en forma personal, ¿sí? Y en general el capital de trabajo de ese tipo de empresas está más bien orientado, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con las cosas que venden, a pagar a su personal, y la digitalización es algo que todavía podía parecer un poco cara para resolver problemas. Y en general yo diría de que las empresas estaban utilizando la digitalización finalmente, las grandes, las que podían tener los recursos para hacerlo, tener la creatividad para hacerlo, más bien en modelos de relación, orientación, ¿no es cierto?, a mirar clientes 360, poder predecir ofertas y un poquito más. Y muy pocas, ¿no es cierto?, haciendo digitalización para crear nuevos modelos de negocio, ¿sí? Y las menos, las que están recién intentando hacer cosas distintas, que ya vienen con bastante éxito haciéndolo durante un par de años, utilizando las redes sociales, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn, para poder entrar en este mundo. Ahora, ¿qué efectos ha tenido la pandemia a este momento en que nos encontramos? ¿Qué pasó con la pandemia luego de este escenario, de este contexto en que estábamos? Lo primero, obviamente, fue el trastorno en el mundo sanitario, ¿no es cierto? El temor, el terror que hemos tenido a seguir operando, a seguir viviendo. Hemos tenido que duplicar, ¿no es cierto?, más que duplicar las camas UCI en los hospitales y en las clínicas, cuadruplicar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los respiradores, ¿no es cierto?, mecánicos. Y ha habido un impacto global tremendo. El sistema de salud se ha visto tremendamente desafiado. Afortunadamente, en ningún caso colapsado, pero sí muy en el límite, muy desafiado. Y la gente de la salud cumpliendo un rol increíble, un rol realmente destacable para mantener los niveles, ¿no es cierto?, que hoy día podemos tener, que ya se ven o se vislumbran de una forma bastante mejor. ¿Qué pasó al final afuera? ¿Qué pasó en nuestra vida? ¿Qué pasó en lo que estábamos habituados a hacer? Casi el 40% de los desplazamientos se eliminaron, ¿sí? Las calles, ¿no es cierto?, con restricción, el comercio cerrado, nuestra vida se vio trastocada de un día a otro. Nos vimos, yo creo, que todos psicológicamente muy afectados, aunque digamos lo contrario. No es normal lo que nos está ocurriendo y lo que nos sigue ocurriendo. En este escenario, además, las percepciones de las personas, en muchos casos comprobadas y en otros casos percepciones, por ejemplo, respecto de su renta, de repente el ingreso, para el año 2019, más del 60, en torno al 60% creen que sus ingresos bajaron. En torno al 30% cree que se mantuvieron igual. El año que viene, lo que se proyecta para el año que viene es que si bien el mix cambia, las personas, es al revés ahí, creen que en torno al 30% van a seguir bajando los ingresos. Otro 60% piensa de que vamos a seguir igual con los ingresos, pero independiente de cómo se den estas cifras, que pueden variar un poco más, un poco menos, estamos en escenarios tremendamente afectados, escenarios de mucha incertidumbre y en escenarios además de crecimiento del desempleo que son tremendamente preocupantes. Yo creo que una de las cosas importantes, y lo vamos a tocar en lo que tiene que ver con los ecosistemas digitales, tiene que ver con eso, con la creación de empleo. Las economías pueden crecer más, un poco menos, pero mantener a la gente desocupada es una cosa tremendamente, es tremendo, es una cosa que afecta a las familias, afecta a las personas y por lo tanto abocarnos a que haya empleo, a que la gente pueda volver a tener normalidad en sus vidas es una cosa primordial. Tenemos que abocarnos a eso y la tecnología tiene que ayudarnos a que eso ocurra.
En términos del impacto económico, bueno, tenemos un impacto económico proyectado para el año de una caída de un 7,5% en el PIB, menor que la caída de la TAM, pero muy impactante de todas maneras, y obviamente bastante peor de lo que se estiman las cifras para el mundo más desarrollado. Y en cuanto a lo que se ve hacia adelante, bueno, hay distintos escenarios entregados por el Banco Central y otras instituciones que dan márgenes, ¿no es cierto?, de recuperación, entre lo más optimista y lo menos pesimista, pero finalmente llegar a los niveles que teníamos el año 2019 no nos va a tomar menos de 2 o 3 años. Y por lo tanto es un impacto muy fuerte que tenemos que ahora poder enfrentar. Ahora, ¿cuáles han sido las primeras reacciones? ¿No es cierto? Teníamos un Chile en una situación, vino la pandemia, nos vimos tremendamente afectados en el empleo, en el crecimiento del país y en un cambio de vida, pero tuvimos que reaccionar. Y esas primeras reacciones han tenido que ver primero con un orden, ¿sí? Un orden impuesto, ¿sí? Por el Estado, ante un diseño que tiene que ver con todo esto de distanciamiento social, con las cuarentenas, pero también las empresas al mismo tiempo reaccionando con home office. Ese ha sido el gran elemento que nos ha permitido seguir funcionando, a los que nos ha permitido seguir funcionando. Muchas de las empresas se han visto tremendamente afectadas y no han podido seguir funcionando ni siquiera con un esquema como de home office, pero el resto lo ha tenido que hacer de esta manera. Y ahí el rol, ¿no es cierto?, de Internet, la conectividad fija y la móvil ha sido sustantiva, ha sido el elemento que hace de que esto pueda seguir operando. Imagínense ustedes que no hubiéramos tenido comunicaciones, el desastre mayor que tendríamos hoy. En el caso, ¿no es cierto?, de los negocios, hemos tenido aumentos muy sustantivos en el término del uso, ¿no es cierto?, de home office, de la masa de trabajadores que hoy día está trabajando, casi el 30% de ellos están en home office. Las ventas en online han crecido de un Q al otro en torno al 150%. Y las horas de trabajo reales o percibidas, ¿no es cierto?, también han aumentado, ¿sí? Tenemos nuevas formas de trabajar, se han creado algunos nuevos negocios, hay caída de las industrias, obviamente desempleo, y lo que se ha visto es la resiliencia de los servicios básicos, ¿no es cierto?, a la población, que en general casi todos estos han sido vía el teletrabajo. Ahora, ¿qué es lo que nos ha permitido tener el teletrabajo? ¿Qué condiciones se dieron? ¿En qué condiciones como país estábamos para poder hacer teletrabajo? Bueno, estábamos en una condición primero de una conectividad a toda prueba. Chile es de los países líderes en Latinoamérica en tener conectividad fija móvil y por lo tanto una amplia cobertura que permitía, ¿no es cierto?, que ha permitido, por ejemplo, a las empresas seguir funcionando con sus redes privadas, seguir funcionando a través de acceso a Internet, seguir funcionando a través de accesos móviles. Han podido, ¿no es cierto?, seguir transaccionando, como el caso de la banca, con sus sistemas on-premise, en data centers on-premise o en la nube. Y otra cosa muy relevante es que las actividades de colaboración que se daban dentro de las empresas, ese día a día, ese trabajar en conjunto, esa creación, esa innovación, ese desarrollo de nuevos productos, lo que hace que las empresas puedan seguir funcionando, que en este caso se dio mucho más hacia mantener la continuidad operativa, se abocó, ¿no es cierto?, a utilizar herramientas de colaboración. Hay muchas de ellas. Está Teams, ¿no es cierto?, Zoom, está Webex y otras muchas que nos han permitido seguir en este funcionamiento. Por lo tanto, las empresas, ¿no es cierto?, siguieron funcionando en un esquema con una infraestructura que era lo suficientemente robusta para el caso de las grandes empresas y en particular para aquellas empresas de servicios públicos que nos ha dado hasta ahora esa posibilidad. Los negocios físicos, ¿cierto?, los que no tienen esta posibilidad de ser digitalizados son lo que más nos ha afectado en general. Y bueno, y los negocios, ¿no es cierto?, o las actividades que tienen que ver con cadenas, por ejemplo, de abastecimiento,
con estudiantes estudiando, con la salud entregándose, han podido seguir desarrollándose con una relativa normalidad, lo cual es una muy buena noticia. Y de nuevo, el elemento central aquí, aparte de los temas de aplicaciones, ha sido el poder estar conectado. Sin estar conectado, esto es imposible de que ocurra. Ahora, dicho esto, ¿cierto? Mostrando este panorama, que es un panorama, ¿no es cierto?, bastante gris, por no decir negro, y con una cierta reacción inicial que no ha evitado que caigamos, ¿no es cierto?, lo que caemos en la economía y que no ha evitado que se produzcan los desempleos que se produjeron, pero que nos permitió seguir funcionando. Viene ahora el momento de decir, ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas que yo creo que podemos hacer es implementar, ¿no es cierto?, ecosistemas, que por lo demás son ecosistemas digitales, en respuesta a mediano y largo plazo. Ojalá fuera a mediano plazo, quizás con algunas primeras, ¿no es cierto?, soluciones de mediano plazo, pero en general son plataformas que requieren respuestas de más largo plazo. Y para graficar un poco esta idea, lo que está dentro de esto finalmente es un proceso de reinvención profundo, un proceso de remodelación profundo, nuevos modelos de negocio, muchas más personas, ¿no es cierto?, industrias participando y la colaboración como eje con el cliente al centro. Esas son, de alguna manera, las dimensiones que gobiernan lo que tiene que ver con un ecosistema digital. Y hablemos, por ejemplo, quiero dar un ejemplo para entender un poco a lo que me estoy refiriendo. Supongamos un restaurante. Un restaurante, ¿no es cierto?, tiene una cadena. Tiene una cadena, ¿no es cierto?, de suministro, tiene una actividad productiva en su cocina, tiene un delivery, ¿no es cierto?, en el restaurante. Pues probablemente está arriba de alguna aplicación, ¿no es cierto?, digital que permite hacer una reserva o mirar qué alternativa nos ofrece ese restaurante, pero poco más. Pensemos por un momento de que en vez de hablar de un restaurante, hablamos de una necesidad de un cliente. Y la necesidad de ese cliente se plantea como que hoy quiero darle una sorpresa a mi señora porque está de cumpleaños o está de aniversario. Bueno, una plataforma digital que pueda entender, donde yo pueda requerir y decir, este es mi requerimiento, estoy de aniversario, y puedan aparecer de ahí una serie de componentes, como es, por ejemplo, el restaurante mismo, un transporte, flores al local, por el lado, ¿no es cierto?, de la experiencia que va a vivir el cliente, y luego enganchar con toda la cadena de suministro de ese restaurante. Es un ecosistema bien distinto, ¿sí?, que resuelve un problema distinto, que es el problema, ¿no es cierto?, de una experiencia asociada a un evento en particular, que en este caso es el que dos personas están de aniversario. Ese es un poco el concepto central, o sea, cómo distintos elementos pueden ir colaborando para producir una experiencia. Como ustedes se pueden dar cuenta en este caso, la parte de florería no tiene que ver con el restaurante necesariamente, hay una colaboración ahí. La parte de transporte no necesariamente tiene que ver con el restaurante o no es propiedad del restaurante, hay una colaboración ahí. La parte de que a lo mejor después puede proponer una ida al cine también es un esquema de colaboración. Pero ¿qué es lo que hay alrededor de esto? Hay un ecosistema que resuelve una problemática planteada por un cliente que quiere vivir una experiencia distintiva. Esa es un poco la idea. Si hablamos del mundo, voy a poner un ejemplo que es más cercano a nosotros, el mundo de las telecomunicaciones, por ejemplo. Si alguien entra al ecosistema de telecomunicaciones y dice, yo quiero un móvil, bueno, se le puede ofrecer un móvil, pero también se le puede ofrecer al mismo tiempo los aplicativos precargados. ¿Cuáles aplicativos precargados quiere? No, es que además quiero este aplicativo que tiene que ver con temas, ¿no es cierto?, de salud, temas de deporte. Temas de salud, temas de deporte. Entonces le puedo proponer wearables para eso. Por ejemplo, un reloj que le permita hacer esos deportes. No sé. Bueno, y se puede armar una cadena alrededor de eso, que donde el eje, ¿no es cierto?, el eje central está siendo la empresa de telecomunicaciones, pero convoca y reúne a una serie de otras entidades para resolver ahora una experiencia distinta, una nueva experiencia, un requerimiento que es distinto.
si lo pudiéramos graficar un poco, y no quiero enredarlos con esto, pero si lo pudiéramos graficar, bueno, cada una de estas entidades, ¿sí?, tiene una lógica, tiene procesos, ¿no es cierto?, y tiene inteligencia. ¿Sí? La florería, como un elemento individual, tiene su lógica, tiene sus procesos y tiene una inteligencia. Conoce a sus clientes, sabe cómo despacha, ¿no es cierto?, y sabe qué productos son los que quiere comercializar. Quizás es un ejemplo básico, pero muy importante a la hora de entender cómo se van interrelacionando esto. Cada una de estas entidades forma parte de una entidad mayor, que es un ecosistema mayor, y así se van agrupando con el cliente en el medio. Una cosa súper relevante acá es que también existe el concepto de tienda ancla como si fuera un mall. Si yo estoy intentando resolver un problema a través de un restaurante y toda la experiencia alrededor de un restaurante, bueno, quizás la tienda ancla ahí va a ser el restaurante y va a tener una serie de satélites, ¿no es cierto?, colaborando con ellos. Una cosa muy importante dentro de los ecosistemas, a diferencia de otro tipo de alianza, es que el ecosistema resuelve digitalmente todos los problemas, incluso los de las entidades que no están digitalizadas. Es una cosa relevante. Hay muchas entidades de mucha calidad, con mucha innovación, que entregan productos y servicios que son distinguidos y que pueden hacer que toda la experiencia del cliente cambie, pero no tienen capacidad de digitalizarse. Bueno, el ecosistema tiene que resolver eso. Y tiene que resolver cosas como, no sé, la misma contabilidad de esa unidad, poder llevarse en un esquema más central. Hay una serie de elementos digitales que tienen que ser resueltos en este concepto. Esa es un poco la idea central de cómo sería el modelo de un ecosistema. Si uno mirara esto más a nivel país, si pensáramos en grande, ¿no es cierto?, si ambicionáramos una cosa como esta, bueno, tendríamos un Chile conectado e interconectado, primero con sus telecomunicaciones, que habilitarían interconectar muchos ecosistemas y crear ecosistemas de ecosistemas y generar, ¿no es cierto?, una capacidad de hacer nuevos productos, hacer nuevos servicios, generando, ¿no es cierto?, además resolviendo el problema muchas veces de las adyacencias, empresas que quieren estar en otros servicios que son complejos y que requieren de mucho capital. Bueno, la colaboración resuelve esas adyacencias. Y no quiere decir de que yo entrando en esa adyacencia y siendo la empresa ancla no quiera participar de ese negocio. A lo mejor no lo implemento, a lo mejor no soy el inversor mayor, pero sí obtengo un beneficio de eso. Ahí hay que configurar, coordinar, hacer tuning a todas esas relaciones, pero es una buena forma de poder entrar también a resolver problemas que tienen que ver con adyacencias. Si uno mirara esto gráficamente, y es lo que finalmente tiene que ser resuelto con tecnologías como muy digitales, en este caso como Big Data Analytics, con Machine Learning, con chatbots, con inteligencia artificial, con Internet of Things, todo esto claudificado, porque tiene que ser modelos flexibles, tiene que ser modelos escalables, tiene que ser modelos muy basados en OPEX, ¿sí?, muy transaccionales, pero tiene que responder, toda esa tecnología tiene que hacerse cargo de un modelo. Y ese modelo, ¿no es cierto?, lo primero que plantea es una plataforma de colaboración, una plataforma central, un orquestador que va a hacerse cargo de entregar en el delivery y resolver en el delivery ese problema que nuestro cliente nos plantea, que ya no es un problema ensilado, no es un problema donde él tiene que resolver las múltiples partes. Lo resolvemos en forma total. Y para ello, obviamente, que tenemos que tener un negocio, un conocimiento del cliente muy profundo, ojalá tener, ¿no es cierto?, un ecosistema o varios ecosistemas con un propósito, que no sean entidades muertas, son entidades que tienen un propósito, donde obviamente tenemos que tener el elemento data-driven como algo central a la hora de ese conocimiento, a la hora de hacer la eficiencia. Tenemos que tener canales hiperdigitalizados, 360, omnipresentes. Tenemos que tener una postventa, tenemos que tener una satisfacción de cliente a toda prueba, en todo minuto. En general, todas las componentes relativas a cómo debemos resolver ese problema que nos está planteando un cliente. Donde cada una de estas componentes, ¿no es cierto?, dependiendo del ecosistema, se van a resolver de una manera distinta,
donde vamos a tener actores, como les decía, más digitalizados, menos digitalizados, más grandes, más pequeños, pero todos con una oportunidad, ¿no es cierto?, de entrar en un ecosistema donde los vamos a calificar también, ¿sí? Al proponer una posible experiencia a un cliente, vamos a decirle, mira, en este caso, esta parte, ¿no es cierto?, de la cadena tenemos estas soluciones que están calificadas de esta manera, elige tú y él mismo puede armar, ¿no es cierto?, una cierta solución, un cierto rompecabezas de lo que hace solución dependiendo de las calidades que busca, etc. Bueno, hay muchas cosas que desarrollar detrás de esto. Lo importante al final es que tenemos una experiencia hacia un cliente muy bien diseñada, muy centrada en una plataforma, con tiendas ancla, por decirlo así, entidades ancla, y dando oportunidad a todos los actores de la industria. De esta manera, este problema de que yo no me veo, no me conocen, no sé cómo resolver el problema de dar a conocer mi servicio, que es espectacular, donde recién tengo algunos inicios en las redes sociales, no sé muy bien cómo hacerlo, y perdemos una capacidad importante instalada en el país. Creo que esta es una forma de resolverlo, y además muy eficiente. Eliminamos grasas entre medio, eliminamos, ¿no es cierto?, actividades que no aportan ningún valor. En general, y para finalizar, lo que quisiera decir es de que un ecosistema en general vive y sirve para resolver problemas end-to-end, ¿sí? Tiene que resolver problemas que tienen una amplitud, no una cosa en particular. No ir a comprarme un par de zapatos, esa no es la idea. La idea del ecosistema es que resuelva problemas amplios, problemas que plantean los clientes. Turismo, ¿dónde son mis propias vacaciones? ¿Qué voy a hacer cuando esté de aniversario? Si tengo que ir a la nieve, si tengo que resolver un problema de salud complejo. Las mismas empresas, ¿no es cierto?, lo mismo, son un cliente final y por lo tanto también tienen problemáticas, ¿no es cierto?, que tienen que resolver de distintas formas, con cosas que no son homogéneas, ¿no es cierto?, y el ecosistema tiene que preocuparse que eso sí lo sea. Otra cosa que hace es que minimiza el ensilamiento de las empresas. Yo creo que una cosa importante que tenemos que aprender es que las empresas tienen que colaborar, no ensilarse, no resolver lo mismo que veníamos diciendo, problemas que son individuales, y por lo tanto la colaboración entre las empresas conectadas con las universidades, conectadas con el gobierno, bajo un modelo como este, creo que se facilita. Otra cosa súper relevante entre un modelo y un ecosistema tiene que ver con la especialización, ¿sí? Aquí da cabida a la especialización, da cabida a que yo me dedique a hacer lo que sé hacer de la mejor forma posible y con una calidad estipulada. Y dejo todo el resto, ¿no es cierto?, en manos del ecosistema, que lo resuelva el ecosistema. Por tanto, la especialización da cabida a muchos de los actores. Obviamente que da visibilidad a gente que no ha tenido nunca visibilidad. Y esa visibilidad genera trabajo. Yo creo que esta es una forma importante de dar trabajo. Un ecosistema hace visible a quien no lo es y por lo tanto entrega trabajo, fomenta fuertemente la creación, la innovación. Aquí deberíamos ver en el ecosistema empresas, ¿no es cierto?, colaborando unas con otras, innovando, creando, generando nuevas experiencias. Y otro elemento importante que ya lo mencioné y lo quiero repetir es que la idea de la adyacencia, la idea de, por ejemplo, yo soy, no sé, un banco y quiero tener un nuevo mecanismo, ¿no es cierto?, o más bien que un banco, pongamos, por ejemplo, una empresa, no sé, como una empresa de telecomunicaciones, por poner algo, que quiere entrar en el mundo financiero o quiere entrar en una cadena de pago o cosas de ese tipo que parecieran que fueran muy adyacentes por ciertas características que tiene esa empresa. Quizás esta forma sea mejor resolverla así y llegar a colaboraciones dentro de un ecosistema, yo formar parte de esa cadena, yo formar parte del valor que se genera como empresa, ¿no es cierto?, que quería esa adyacencia, formar parte del beneficio que se produce, pero dejando que cada actor resuelva lo suyo. Y una última cosa que quiero comentar es que obviamente nada de esto es posible si no es digital. La digitalización, la conectividad, las comunicaciones, las aplicaciones, la inteligencia artificial, Internet of Things, son todas herramientas de hoy que nos habilitan a generar
ecosistema. Bueno, nada, me despido. Muchas gracias por su tiempo y espero que este pequeño granito de arena pueda contribuir y servir al tiempo que se nos viene, que son tiempos difíciles.